Los Ministerios Ministrando la Gracia de Cristo presenta. Un programa dedicado a examinar las grandes riquezas de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y ahora con nosotros, su hermano y amigo, Andrés Vidal. Viene a mi mente una frase muy conocida, la famosa frase me lleva al recuerdo de mis días de formación teológica, en los días de la preparación bíblica, y es el famoso "te lo dije". En aquellos días nosotros pensábamos, estoy hablando de hace unos 20, 30 años atrás, en los cuales siempre estábamos atentos al ataque del enemigo. Y los que estábamos reunidos en ese lugar sabíamos que el adversario tenía preparado un ataque para nuestra iglesia. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de una congregación en específico, sino a lo que es el cuerpo de Cristo. Y si usted lo puede recordar, hace 25 o 30 años atrás, hablábamos que la iglesia popular era la indicada, era la encargada de preparar este ataque espiritual hacia el cuerpo de Cristo. Y los guerreros de Dios, los hombres de Dios, se comenzaron a preparar tanto a nivel académico como a nivel teológico, y esperábamos el ataque, el cual era eminente y tarde o temprano iba a ocurrir. Sin embargo, hoy estamos en el 2015 y el tan esperado ataque espiritual al cuerpo de Cristo llegó. Pero nunca nos pasó por la mente, nunca nos imaginamos que el ataque espiritual no vendría de afuera, sino que el ataque vendría de adentro. Ya han pasado 16 años desde que se comenzó a manifestar en los ángeles lo que conocemos como el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad no es otra cosa más que la preparación del camino del anticristo. Y hoy en día ya se hace abiertamente, ya sin cortinas de humo, a la vista de todo el mundo. Y todo lo que vemos en televisión o lo que escuchamos en las radios, cristianas por supuesto, hoy en día nos parece tan natural. Pensamos que los cultos es lo normal, pensamos que el desarrollo de todos los dogmas que se desarrollan dentro del culto de Dios, pareciese que eso es lo que indica las Sagradas Escrituras, y nos hemos acostumbrado tanto a verlo, que se ha formado ya el criterio natural en nuestra mente y en nuestros corazones. El apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta a los tesalonicenses el proceso que debemos de aprender, o lo que usted y yo tenemos que saber antes de que ocurra el rapto de la iglesia.
Y el mismo apóstol nos dice en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 3, voy a leer para usted. Leemos la escritura, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nótese dos eventos que los menciona el apóstol: la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo pone en claro que el rapto de la iglesia no sucederá sin que antes ocurra la apostasía o apóstasis. La apostasía o apóstasis, según el contexto bíblico, debe ocurrir dentro de la iglesia de Cristo. La palabra apóstasis tiene muchas connotaciones, tiene diferentes significados, entre ellos es separar, divorciarse, apartarse de, ir en pos de algo. Es la misma palabra que se utiliza cuando una persona se divorcia, y es exactamente lo que ocurre. Y les decía que hace 16 años atrás, la iglesia de Cristo comenzó a experimentar grandes avivamientos a nivel local aquí en Los Ángeles, y quiero invitarlo a usted a que comparta conmigo, porque esto es historia. La historia la escribimos nosotros. Usted y yo somos los que definimos la historia que se escribe día con día. Entonces decía que la iglesia, hace 16 años, la iglesia de Cristo comenzó a experimentar avivamientos muy preciosos, derramamientos del Espíritu Santo, los cuales donde la gloria de Dios se manifestaba. Sin embargo, estos movimientos fueron utilizados hábilmente y fueron utilizados como excusa para introducir a la vista de todos herejías y doctrinas contrarias al espíritu de las Sagradas Escrituras. Entonces, estas nuevas enseñanzas o supuestas revelaciones terminaron por quitarle la gloria a Dios. Y es que cuando estábamos más llenos de la presencia de Dios, con dones, con revelaciones, con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, viene el adversario y estando en esa algarabía, en esa alegría, viene y comienza a introducirnos doctrinas y enseñanzas las cuales no tienen ni tendrán jamás un fundamento bíblico o teológico de las Sagradas Escrituras. Y con asombro no supimos, créame, realmente parece ser, y a veces me pregunto cómo fue que ocurrió esto, cómo fue que no nos dimos cuenta, que el adversario comenzó a meter sus enseñanzas dentro de nuestras congregaciones. Parece ser que cerramos los ojos y cuando los abrimos ya era demasiado tarde. Y tuvimos que reinventar, si me permite usted la palabra, tuvimos que cambiar nuestro vocabulario bíblico para darle entrada a nuevas expresiones, para darle entrada a nuevas enseñanzas, las cuales para nosotros eran novedad.
¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos predicadores clásicos, somos maestros clásicos de la Escritura. Y todas las expresiones que escuchábamos a partir de hace 16 años, para nosotros eran completamente nuevas. Sin embargo, no tuvimos a bien el examinar en su momento, no tuvimos a bien el interpretar qué era lo que realmente sucedía, pero sí aprendimos a tomar expresiones y palabras y meterlas dentro de nuestro vocabulario, las cuales con el paso del tiempo se hicieron parte de nosotros. Y ahí le va unos ejemplos. Por ejemplo, las doctrinas de los pactos. ¿Cuándo se escuchó eso? ¿Hace 30 años? ¿Hace 40 años? Nunca. Pero eran nuevas revelaciones, eran nuevas enseñanzas que los hombres de Dios, que los siervos de Dios comenzaron a introducirse supuestamente bajo el contexto bíblico. Y como nosotros creemos, porque somos, el pentecostés es muy animado, es una persona que a todo le dice amén, que si alguien viene y lo anima y le inyecta supuesta unción, esta persona responde con una alegría increíble, con un corazón abierto, y piensa que todas las palabras, todas las expresiones que provienen de un siervo de Dios deben de ser creídas. Sin embargo, la historia nos demuestra que no siempre es así. Entonces, metimos a nuestro diccionario una nueva enseñanza, la doctrina de los pactos. Y empezamos a escuchar a nuestros jóvenes predicadores: haz un pacto con Dios, haz un pacto con el Señor, pacta con Jehová, pacta aquí. Y la palabra se hizo tan común en nosotros que hoy en día la vemos en la televisión, la escuchamos en la radio, en las iglesias, en muchas de las congregaciones escuchamos estas palabras. Sin embargo, nunca sabemos o no nos detenemos a examinar que este tipo de enseñanzas no tienen ningún fundamento escritural. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras, en los 66 libros, encontramos que Dios tenga que hacer pacto con el hombre a cambio de bienes materiales. Eso realmente es, todo lo sabemos que es aberrante. Sin embargo, se practica hoy en día en nuestras congregaciones, en algunas por supuesto, y no somos capaces o no tenemos el valor de detener este tipo de acciones dentro de nuestras congregaciones. Otra de las doctrinas que se introdujeron en nuestras congregaciones, así como dice un personaje sin querer queriendo, es las doctrinas de los decretos. Y se recuerda, predicador, usted también lo usa: yo decreto a partir de hoy. Sin embargo, dentro de lo que es el contexto bíblico, ningún ser humano tiene autoridad o poder para decretar lo que única y exclusivamente puede decretar Dios. En la Escritura, el único que tiene poder para decretar es Dios. Es Jehová, es Yahweh, el único que puede determinar y decidir. Es verdad, es cierto, la palabra nos enseña que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Sin embargo, eso no significa decretar. Para usted que ha estudiado un poco, eso más que nada es una confesión rabínica. Nada tiene que ver con atar o desatar demonios como se nos ha enseñado. Entonces, la doctrina de los decretos, el famoso yo profetizo. A veces hay que ponerle atención quién nos está enseñando. Hay que poner atención quién nos está predicando. Se utilizan tan sencillamente, tan fácilmente. Yo creo que hay palabras que hay que tener cuidado antes de expresarlas,
como decir, yo decreto. ¿Qué autoridad, qué poder puedes tener? Es quitarle la gloria a Dios. El único que puede decretar en la humanidad se llama Jesús. Otra doctrina que se introdujo dentro de las congregaciones evangélicas y pentecostales son las doctrinas de maldiciones generacionales. Y te comenzaron a enseñar que tú estás pobre porque tu tatarabuelo hizo algo que desagradó a Dios y todo ese tipo de cosas. Y permítame la expresión, usted que me está viendo, toda nuestra gente, mucha de nuestra gente, se está tragando este tipo de cosas y cree que es la verdad de Dios. Pero todo esto tiene que ver con movimientos, con fuego extraño que se ha metido en los cultos de Dios. Otra de las cosas que nosotros vemos que se introdujeron dentro de lo que es el culto al Señor es la música mundana en las iglesias. Sí, escuchó bien, la música mundana dentro de las congregaciones. Me dice alguien, algún personaje de nuestro país, Centroamérica, esto es un negocio, voy a las iglesias, veo un hermano que sabe cantar más o menos, le pongo 2, 3 pistas, una cámara y le grabo y esto es lo que vendo, esto es comercio. Y por eso usted escucha música de contexto secular y solamente le cambian la letra y la cristianizan, y de esta forma nosotros estamos aceptando y comprando productos que no deberíamos de consumir. Otra palabra nueva que entró en nuestra vida fue las famosas mega iglesias o mega vigilias. Contextos nuevos, contextos griegos, palabras griegas de mega vigilias. Me recuerdo que nada más nos reuníamos 15, 20, 30 personas, orábamos, cantábamos, pero ahora ya eran grupos de 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas. Y como soy una persona interesada en ver cómo se escribe la historia, y permítame invitarlo a compartir esta historia, voy a una de las famosas megavigilias, y todo muy precioso, muy hermoso, y usted no me va a dejar mentir lo que le estoy diciendo, buenas alabanzas, un buen momento de ministración. Y de pronto aparece el personaje central de la megavigilia, un pastor X, no importa el nombre. Y se levanta una persona supuestamente endemoniada y dice este personaje, detente, enmudece y calla. Y la persona queda quietecita. Entonces, con estas demostraciones de poder, con estas demostraciones de unción o de aparente unción, este personaje viene y dice, bueno, este es el poder de Dios y usted sabe que estamos predicando el Evangelio, así que necesito 40 personas que puedan donar $1,000 a esta causa. Y no se detuvo este personaje, y usted sabe que yo no le estoy engañando, no le estoy mintiendo. De 1,000 pasó a 500, de 500 pasó a 100, 50, 10, 5, $1, coras, anillos, relojes, los títulos del carro. Me pregunto, ¿cuándo habíamos visto eso? ¿Cuándo? Definitivamente nunca, nunca. Sumas mega increíbles en bolsillos de esas personas. Y lo más impactante y lo más preocupante era lo siguiente, que estos personajes, teniendo sus mansiones, teniendo choferes privados,
teniendo algunos de ellos guardaespaldas. No estoy hablando de predicadores americanos, estoy hablando de ministros de habla hispana. Gracias al enriquecimiento ilícito, han podido darse vida de reyes. Con esto no le estoy diciendo que usted no colabore con su iglesia, pero hágalo con su iglesia. Hágalo con su pastor. De su ofrenda, de su diezmo, tal como lo enseña la Escritura. Pero nunca, de los nunca, se deje robar de esta forma. Otro de los aspectos que vimos con este levantar espiritual de hace 16 años fue el surgimiento incontrolable de pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo doctores, etc. De alguna forma parece ser que el título o nos da seguridad o nos da poder. Porque no es lo mismo decir el siervo de Dios, el predicador, el evangelista, el pastor. Parece ser que son títulos de menor rango. Pero hoy en día parece ser que esos pseudos títulos, y quizás alguien se va a preguntar, hermano, explíquenos qué significa la palabra pseudo. Tiene que ver con títulos falsos. Entonces, pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo doctores son los que se han encargado de meter dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras congregaciones, enseñanzas y prácticas que no tienen ningún fundamento escritural. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque los encargados de enseñar la palabra, nótese, no estoy hablando de predicar, porque predicar y enseñar son dos cosas muy diferentes. Estoy hablando los encargados, por ejemplo, los apóstoles, de traer una palabra de revelación, una palabra de rema, de una palabra que impacte las vidas. Los profetas, que son los encargados de dar revelación a través del Espíritu Santo, a través de los dones. Hoy en día recibimos de parte de ellos enseñanzas las cuales vienen a modificar las sagradas escrituras. Y de ahí salió todo este tipo de enseñanzas, como son las doctrinas de pactos, decretos, maldiciones generacionales, la música mundana, las megavigilias, el surgimiento incontrolable de los apóstoles, profetas, doctores, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene una sola razón. Una sola razón, un solo factor que mueve todo este grupo de hombres y mujeres amantes de la apostasía. Por eso muchas televisiones deberían de llamarse TV apostasía, radio apostasía, cumpliendo las promesas del anticristo. Por eso al principio yo decía, nosotros pensábamos que la iglesia popular, la iglesia romana, iba a ser la encargada de intentar destruir el cuerpo de Cristo, de intentar destruir nuestra base doctrinal. Sin embargo, nunca esperábamos o nunca me imaginé estar sentado frente a una cámara y decir, el ataque iba a venir dentro. Mientras nosotros esperábamos el ataque aquí, armados con palabra, con vigilia, con doctrina, con fundamento bíblico, en la parte de atrás se estaba planificando el ataque para derrotar la sana doctrina, la sana enseñanza. Dice el apóstol, dice la Escritura, que estos pseudocristianos
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, sino antes bien se corrompieron. Entonces decía que el eje de todo esto es un amor diabólico, un amor, repito, un amor diabólico al dinero. Y es que el dinero, usted lo puede ver, el dinero te puede dar seguridad. Usted, por ejemplo, puede ver una persona insegura, es porque quizás muchas veces no tiene dinero, tiene problemas económicos. Pero una vez que el valor adquisitivo está en sus manos, es una persona que va a cambiar, su mentalidad va a cambiar. Entonces, el dinero no es lo mismo que tú trabajes 8 horas para ganar $40 a que tú prediques y enseñes un tema y ganes $3,000, $5,000, $10,000, $15,000, $60,000 por 45 minutos de tu enseñanza. Entonces el dinero cambia, el dinero viene a ser el factor, viene a ser el eje de estos ministerios. Entonces, el bando de la luz, al ver todo este tipo de cosas que están sucediendo, levantó una nueva generación. Porque los baby boomers ya estamos ancianos. Se levanta una nueva generación, una generación apologética, una generación en la defensa de la palabra. Se levanta un ejército para enfrentar estas enseñanzas, para enfrentar a estos pseudoapóstoles, a estos pseudoprofetas. Se levanta un ejército de Dios para enfrentar a estos pseudodoctores. Y este ejército de Dios levanta un estandarte, levanta una bandera que dice: defensores de la sana doctrina. Y este ejército de Dios en la actualidad es un grupo de personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Son personas que aman a Dios de todo corazón. Son personas nobles, son personas sencillas. Usted las conoce, usted las ha tratado. El poco dinero que tienen lo ponen a los pies del Señor. El poco conocimiento que poseen lo ponen en los pies de la cruz. Sin embargo, como todo ejército, lo que cuenta en la batalla es el entrenamiento. Imagínese enviar a nuestro ejército americano a enfrentar el enemigo sin entrenamiento. La nación no sería lo que es hoy en día. Entonces, solamente el soldado bien entrenado sobrevivirá en lo grueso de la batalla. Veamos en acción el soldado actual de Cristo. Ahora, voy a hablar de la formación teórica de un siervo de Dios, de un soldado de Cristo. Una persona dice: yo quiero ser pastor. Y Pablo dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:1, dice: el palabra fiel. Si alguno anhela obispado, si alguno desea ser ministro, si alguno desea ser pastor, buena obra desea. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso si alguien desea ser pastor? Número 1 sería buscar el apoyo pastoral. Ese es el primer paso. ¿Desea ser pastor? Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, tienes que buscar el apoyo de tu pastor.
Entonces tu pastor te va a poner a prueba por un periodo que serán 2 años, 3 años, 1 año, yo no sé, depende del criterio de cada pastor, si así lo considera. Y después de un tiempo, si él cree a bien, te puede poner como pastor asociado. ¿Por qué? Porque estás a prueba. La gente quiere ver tu llamado. La gente quiere ver cómo te portas, cómo te comportas, quiere ver si realmente tienes un llamado pastoral. Por eso es el tiempo de observación. Una vez que has buscado el apoyo pastoral, el siguiente paso es mandarlo a la escuela bíblica, mandarlo a la escuela teológica, para que saque los estudios mínimos, que los estudios mínimos para ser pastor son de 4 años, para que aprenda el manejo de la iglesia y, por supuesto, todo lo relacionado a la oratoria. Cómo hablar, cómo predicar, cómo dirigirse al público y tener, por supuesto, la formación pastoral y saber interpretar bien las Escrituras. Nótese que esto no es tanto que te enseñen a predicar, sino que la formación pastoral es que te enseñen a ser un buen administrador de la palabra de Dios. Y con esto tenemos que hablar de otro aspecto. Hay gente que no cree en la preparación bíblica, no cree en la preparación teológica. Y cada quien está en su criterio, en su derecho de defender lo que él piensa. Inclusive uno de los más grandes predicadores, llamado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él jamás fue a un instituto bíblico, nunca fue a una escuela teológica y llegó a ser el mejor predicador de su tiempo. Por eso se le llamó el príncipe de los predicadores. Sin embargo, él tuvo una formación pastoral con su padre y con amigos pastores. Esto quiere decir, está bien que no vayas a la escuela bíblica, pero que haya hombres detrás de ti que te formen como ministro, que te formen como siervo de Dios. Este hombre llegó a ser el más grande defensor de las doctrinas de la Reforma. Hasta el día de hoy se escuchan sus mensajes. Famosos mensajes que dice, a partir de hoy he decidido defender la sana doctrina. A partir de hoy he decidido defender la doctrina reformada. Pero fueron hombres que estuvieron bajo los pies de un buen maestro. Entiendo que quizás no puedas ir a una escuela bíblica, pero tienes que tener un buen maestro. Una persona que tú estés a los pies, tal y como lo estuvo el apóstol Pablo, a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel. Entonces, si tú tienes de trasfondo un buen ministro, un buen hombre de Dios, un hombre que es conocedor de la palabra y tiene a bien instruirte, tiene a bien enseñarte, para que no tengas que pagar una escuela bíblica, una escuela teológica, tenlo por seguro que vas a ser un hombre o una mujer con una proyección increíble que pueda alcanzar no solamente al hermano o a la hermana, sino también al hombre pecador. Con esto te quiero decir que sí, no necesitas ir a una escuela bíblica si tienes a tu lado un hombre o una mujer que te forme como predicador. Una vez graduado, y si aún anhela ser pastor, ¿por qué digo eso si aún anhela? Porque cuando tú estudias, lo primero que te cambia es esto, la mentalidad. Ya las cosas las miras diferente, ya todo lo cuestionas, todo lo examinas. Si viene un predicador invitado, ya sabes si está usando hermenéutica o si está usando homilética, sabes si tiene una buena introducción, una excelente prédica,
sabes si está usando bien la pedagogía, todo ese tipo de cosas. Si tú has estudiado, sabes de inmediato, te das cuenta de inmediato si la persona que está hablando ha tenido una educación previa antes de ser predicador. Tú lo sabes, lo notamos. Yo puedo decir, por ejemplo, soy, como he puesto ahí, NPC. Tú puedes darte cuenta si lo soy o no lo soy. ¿Por qué? Porque el vocabulario, las palabras, las expresiones, el conocimiento bíblico y teológico que yo pueda transmitir va a dar evidencia de la preparación que tengo como ministro. Entonces, una vez graduado, y si aún anhela ser pastor, llenar el primer requisito incuestionable, es decir, no se puede cuestionar. Y ese requisito, primer requisito, es que tiene que ser el futuro pastor, futuro ministro, ser bautizado en el Espíritu Santo. Es decir, como evidencia tiene que hablar en otras lenguas. Es un requisito incuestionable y requisito necesario para desarrollar los 9 dones del Espíritu. Interesante, ¿no? El futuro pastor debe tener el crédito de su iglesia. Es decir, la iglesia debe de reconocerlo, que tiene talento, que tiene llamado, que tiene el don de servir. Y por supuesto, el futuro pastor debe de buscar la cobertura pastoral. Quiere decir que aunque tú seas pastor, hay un ministerio que te está respaldando. Un pastor que te instruyó, un pastor que te enseñó, un pastor que te bautizó, un pastor que puede dar crédito y hablar de quién eres tú. Ahora, este es el orden de Dios, es el orden del ejército de Dios, bien equipado, bien preparado. Este hombre está listo para lanzarlo al ataque, lanzarlo al frente de la batalla. Ahora, esto es en la teoría, pero vayamos a la práctica como es en la actualidad. Dice, pero veamos el orden del ejército de Dios en la práctica. Alguien dice, yo quiero ser pastor. ¿Cuántas veces no lo ha escuchado? Perfecto, buena obra desea, dice el apóstol Pablo. Amén. Y la primera pregunta que le hacemos a este tipo de personas, ¿cómo fue que Dios te llamó? Con los movimientos que tenemos hoy en día, con las enseñanzas que tenemos hoy en día, es poco creíble, es muy dudoso que alguien venga y nos diga, bueno, es que fui a una campaña, me invitaron a una iglesia y vino un hermano y me puso la mano y me dijo, dice el Señor que vas a ser siervo, dice el Señor que vas a ser ministro. Es muy dudoso, es muy categóricamente muy dudoso. No dudamos de los dones, porque los dones existen. Sin embargo, como esto es tan típico, es tan tradicional, vaya usted a un lugar donde se practica todo eso, a todo mundo le andan dando ministerio. A todo mundo le andan diciendo, tú vas a ser ministro, tú vas a ser pastor, tú vas a ser apóstol, usted va a ser profeta, y te miran que te desarrollas mucho mejor. No, hombre, usted va a ser un hombre grande en el Señor. Entonces, la primera pregunta que le hacemos, ¿quién te llamó? El llamado ministerial, más que una palabra, más que alguien venga y te diga, tú vas a ser servidor del Señor, es la confirmación interna. Tú sabes para qué naciste.
Tú sabes si Dios te llamó al pastorado. Tú sabes si Dios te llamó a servir en el ejército de Dios. Lo primero que le meten a un soldado americano es amar su país. Tener seguridad, tener una convicción de que Dios lo ha llamado a servir. Y eso es lo que debe de haber en un hombre o una mujer que pretenda servir dentro del ejército de Dios. 2, esta persona al sentir el llamado debe de preocuparse si no busca el apoyo pastoral. Si tú fuiste llamado a servir como pastor y no corres hacia tu pastor a buscar un apoyo, ya estamos en problemas. ¿Por qué? Porque lo primero, hay una regla que seguir, hay un estándar que seguir, hay un canon que seguir. Y si tú no estás acudiendo a tu pastor, desde ya estamos mal. Dice una de las reglas de Murphy, dice, si algo empieza mal, con seguridad terminará mal. 3, lógicamente esta persona va a rechazar los estudios bíblicos y teológicos y capacitaciones que le pudieran armar como buen soldado de la fe. Y sobre todo por los años que lleva el prepararse ministerialmente. Este tipo de personas no están dispuestas a esperar. No están dispuestas a esperar 4 años, 10 años, 15 años, que es el tiempo que lleva una preparación teológica. Esta persona, al sentir el llamado de Dios, le entra la paranoia e impaciencia, y lo que hace para cumplir el llamado de Dios es dividir la iglesia y formar su propia congregación. ¿Le parece conocido esto? ¿Ha ocurrido en su congregación? Este nuevo pastor, al no sujetarse a las reglas preestablecidas, pasa por alto el requisito número 1 para ser pastor, la cual es ser bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia externa de hablar en otras lenguas. Es decir, por eso estoy hablando de esto, por eso hay muchas iglesias independientes que no están afiliadas a concilios. Cualquiera podría decir, es que la problemática aquí y allá, el dinero que nos piden, el diezmo del diezmo, la cobertura pastoral, la cobertura apostólica. Sin embargo, cuando el problema de la iglesia independiente es porque muchas de ellas, muchas, no pocas, muchísimas, muchas, de quizás serían 8 de cada 10, han surgido por una división. Entonces, si el pastor no ha tenido a bien apoyarse dentro de lo que es la cobertura pastoral, ¿qué se puede esperar? Su ley, su autoridad, sus reglas, sus enseñanzas, sus posibles teorías. No hay quien le controle el dinero, no hay quien le controle sus actos, no hay quien le controle sus actitudes. ¿Por qué? Porque Él es el pastor. Y ese es el problema grave que tenemos en encontrar a un soldado de estas. Imagínese a un soldado americano decir, bueno, soy soldado de los Estados Unidos de Norteamérica y aquí yo hago lo que yo quiera. No me corto el cabello, no lavo mi uniforme, no preparo mi equipo. ¿Por qué? Porque aquí el que manda soy yo. Un pastor tiene que tener su pastor. Este pastor, al no sujetarse a las reglas preestablecidas, pasó por alto el requisito número 1 para ser pastor.
la cual es ser bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia externa de hablar en otras lenguas. 6. Al no ser bautizado en el Espíritu Santo, el pastor cae en el riesgo de cometer crímenes espirituales. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Y todo lo que esta persona realice en realidad será mérito humano. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano edifican los edificadores. Salmo 127, 1. Entonces, para resumir, la gran mayoría de los pastores que tienen la bandera de la sana doctrina son personas que han salido de iglesias divididas. No todos, es relativo, no es absoluto. El 95% de estos predicadores no entienden el concepto de lo que es la sana doctrina. Sí saben lo que no es sana doctrina, sí lo entienden. Entienden que cuando alguien te pide dinero, cuando alguien te pone la mano y te avienta, yo no sé quién nos enseñó todo eso, realmente no he encontrado todavía quién fue el que inventó eso de poner la mano y que te avienten. Entonces, pero esta gente sí saben lo que no es sana doctrina, pero no entienden lo que es la sana doctrina. Es la gran diferencia. ¿Y por qué no la entienden? Porque no tienen la preparación teológica, porque no tienen a su lado un mentor, un maestro que los instruya. Y le voy a decir por qué no entienden el concepto de sana doctrina. Porque en los últimos 16 años, casi nadie de los programas de radio y televisión en Los Ángeles tocan temas doctrinales. Casi nadie. Por lo espinoso que es, por lo difícil que es, por lo complicado que es. Entonces, vamos a lanzar una pregunta ya para ir cerrando. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar la falsa doctrina con un ejército armado con palos de escoba? Pregunto, ¿cómo? Con pastores que dividen las congregaciones. ¿Cómo? Pregunto. ¿Cómo? Antes de enfrentar un ejército, hay que estar bien preparados, bien armados. ¿Cómo vamos a enfrentar las doctrinas, por ejemplo, de los mesiánicos, que se están volviendo una plaga en Los Ángeles? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Cuando ni siquiera los que dicen tener doctorados saben hebreo y griego. Nuestros generales, nuestros líderes, la gente grande, están en jaque mate. Es increíble. La única forma de enfrentar la falsa doctrina es a través de la sana enseñanza. Pero para hablarla, para explicarla, hay que conocerla. Tú eres pastor, tú eres líder, eres evangelista y ni siquiera sabes si eres arminiano o eres calvinista. Por increíble que parezca, le pregunté a un pastor, ¿eres arminiano o calvinista? Y me dice, ese es un concepto nuevo, no lo había escuchado. Y los más espirituales van a decir, bueno, yo no soy ni arminiano ni calvinista, yo soy de Cristo. Eso tiene que ver con la definición de lo que realmente eres. Sin embargo, la Biblia me enseña que hay dos armas muy poderosas que podemos utilizar en contra de la falsa enseñanza, las cuales son el conocimiento escritural y el poder del Espíritu Santo. Dos herramientas para vencer al enemigo.
Mi pregunta es, ¿de qué bando estás? ¿Del bando de la sana doctrina o del bando de la falsa enseñanza? Donde quiera que estés, intenta ser el mejor. Intenta ser el mejor. Pero si quieres defender la sana enseñanza, si quieres ser soldado del bando de la sana doctrina, tienes que conocer tu doctrina. Tienes que conocer lo que tú crees. No importa si eres arminiano, no importa si eres calvinista, pero tienes que conocer la enseñanza. Me dice, hablé hace unos días con un hermano y amigo. Saludos hermanos si me estás viendo. Me dice, estoy enseñando los dones del Espíritu. Y hay una cosa que me llama la atención, me dice este hermano, este pastor, me dice, de que nadie llega. Parece ser que se hace más atractivo escuchar, siervo, así dice el Señor. Dios te va a dar un ministerio grande y poderoso. Dice el Señor que te va a levantar, te va a llevar a naciones. Dice el Señor, y a todos se lo achacan al Señor. Pero si usted conoce cómo funcionan los dones del Espíritu, si usted conoce las evidencias escriturales que hay de los dones, es muy difícil que alguien le engañe. Así podrían jurar, hasta por Dios mismo, que Dios le reveló. Pero si no tiene el Espíritu Santo, meramente es humanismo, meramente es un buen deseo. Es cuando estoy en los cultos y escucho, por ejemplo, predicadores. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a uno de ellos que decía, dice el Señor que nos amemos, dice el Señor que anhelen su venida, dice el Señor que estemos atentos a su palabra. Pero ese famoso dice el Señor no tiene ningún fundamento de creer que haya sido el Señor mismo que le esté diciendo. Simple y sencillamente es una buena intención de un predicador. Entonces vamos a mantener los ojos abiertos. Ya caímos en el error, ya estamos sentados, estamos escuchando predicadores que están haciendo la barbarie en nuestros púlpitos. ¿Vas a tener el valor de detenerlos? ¿Vas a tener el valor de denunciarlos? ¿Vas a tener el valor de decir, no señores, yo no estoy de acuerdo? Pero para que tú digas yo no estoy de acuerdo, tienes que tener fundamento. Yo te pregunto, ¿quién va a poder detener a los mesiánicos? ¿Quién va a tener poder? Va a tener poder solamente el que tenga conocimiento del griego y del hebreo. Somos hispanos, muy apenas hablamos el español, mucho menos el hebreo o el griego. Sin embargo, tenemos a nuestro alcance hombres y mujeres que sí dominan el griego, que sí dominan el hebreo. Hombres y mujeres que aman la palabra. Así te digo a ti, hermano pastor, que me dijiste que estás dando la enseñanza de los dones, pero nadie quiere llegar. Lo importante es cumplir nuestro trabajo. Y si algunos dentro de las congregaciones están interesados en preparar el camino del anticristo, muy su problema. Si tú eres defensor de las neoenseñanzas, de las neodoctrinas, de la prosperidad, es muy tu problema. Yo fui llamado a enseñar la Sagrada Escritura, a no salirme de ella y a temer la venida del Señor.
Entonces, cuando un hombre de Dios tiene conocimiento escritural y el poder del Espíritu Santo, pregunto, ¿quién lo puede parar? ¿Quién lo puede detener? ¿Quién? No hay autoridad máxima en el reino espiritual que aquel que posee el Espíritu Santo. Aquel que dice, escrito está en la Escritura. Pero si tú no posees el conocimiento bíblico, no estoy hablando de conocimiento teológico, si no posees el conocimiento bíblico, si no sabes ni siquiera discernir entre lo que es la elección incondicional contra lo que es el libre albedrío, si no sabes discernir entre lo que es la expiación limitada o la expiación eficaz, si tú piensas que Jesús murió por todos, si no sabes definir todo ese tipo de cosas, estás en la olla. Y el Antiguo Testamento enseña que en la olla hay muerte. Y si tú no sabes definir tu doctrina, tu enseñanza, eres una marioneta. Eres una marioneta. Si ni siquiera sabes quién decidió por ti, por las doctrinas que enseñas, eres una marioneta. Yo pregunto, ¿de esa forma vamos a enfrentar la falsa doctrina? Definitivamente no. La reforma se inició porque hubo hombres y mujeres deseosos y amantes que tenían la pasión por la palabra. No estoy hablando de predicar, pasión por enseñar, pasión por transmitir la verdad bíblica, pasión por lo eterno. Aquí tengo una palabra que escuché de mi hermano Freddy hace un momento. Gente que tenga visión y pasión. Es lo que nos hace falta. Esa pasión por la Escritura, esa pasión por lo eterno. ¿Hay enseñanza en tu iglesia? Está vacía nuestra congregación. Qué terrible. Hay una campaña, viene un predicador de esos que avientan a la gente, está lleno. Esto ha sido el mensaje de hoy. Bendiciones, hermanos. Y esto fue su programa, Ministrando la Gracia. Bendecido su servidor Andrés Vidal, y un privilegio haber llegado a sus hogares. Y recuerda, las bendiciones de Dios están a nuestro alcance, a la mano, en la palabra de Dios. Bendiciones, será hasta la próxima.